Profe, es un gusto saludarlo. Mi nombre es Alejandra Salazar y en conjunto con mis compañeros Mauricio Otero, Iván Flores y Luisa García, vamos a hablarles de los diferentes tipos de regímenes cambiarios que existen en el mundo, teniendo en cuenta que los tipos de cambio pueden entenderse como el precio de una moneda en términos de otra moneda. Los sistemas de cambio son el marco bajo el cual se determina ese precio. Hay algunos que tienen más independencia política monetaria y otros que son menos independientes, mientras que hay unos pues que son más flotantes y otros que son fijos determinados por el Banco Central. Yo comenzaré hablándoles del sistema cambiario fijo, que para colocarlos en contexto nace luego del patrón del oro y de las guerras mundiales, cuando se dio la desintegración económica internacional a causa de las barreras arancelarias como el Smoot-Hawley y la deflación en las economías industrializadas de América y Europa. Tal como lo establece Krugman en su libro Economía Internacional, Teoría y Política, fue creado en Bretton Woods, que definía unos tipos de cambios fijos en relación con el dólar y a un precio invariable del oro en dólares, $35 la onza, en donde los países miembros mantenían sus reservas en forma de oro o dólares y vendían sus dólares a la Reserva Federal a cambio de oro al precio oficial. Es decir, es un régimen cambiario cuyo valor se ajusta según el valor de otra divisa de referencia o de una medida de valor como el oro. Este sistema es opuesto a los tipos de cambios flexibles que, de acuerdo pues también con este mismo autor Krugman, eran causantes de inestabilidad especulativa, pero permitió que el dólar pasara a ser la moneda internacional y el medio de cambio universal. Como lo vemos, por ejemplo, con la dolarización, donde se adopta, como lo vimos en la tutoría, una moneda extranjera como patrón monetario, renunciando a una política monetaria propia. Por otro lado, también permitió la creación de las uniones monetarias, donde pues los países sacrifican su propia moneda para tener una tasa de cambio fija entre sí, como sucede con el euro en la Unión Europea. Sin embargo, aunque algunos países pues mantienen vigente este sistema, en varias ocasiones ha colapsado a causa del trilema. Mientras se hace más difícil limitar los flujos financieros internacionales, pues también se hace más complicado mantener la estabilidad de los tipos de cambio o alcanzar los objetivos monetarios nacionales. Por ejemplo, cuando inició este sistema de cambio fijo, aquellos países que operaban bajo este régimen, pues se veían forzados entre igualar su tasa de inflación con la de Estados Unidos para mantener el cambio de dólar fijo o revaluar sus monedas al incremento del nivel de precios estadounidense, pues lo que llevó al mundo finalmente a la inflación. Aún así, pues este tipo de cambio tiene ventaja porque proporciona estabilidad a los precios, reduciendo pues la volatilidad y las fluctuaciones de los precios relativos. Pero como desventaja, pues también genera una capacidad de reacción limitada ante las crisis e implica pues también mantener unas reservas constantes en divisa extranjera. De hecho, como lo acabo de decir, para mantener este sistema, el Banco Central tiene que invertir en el mercado de divisas. Si esto no sucede y se genera déficit comerciales, el gobierno tiene que devaluar la divisa aumentando los precios de las importaciones y la inflación. Este aumento de precios pues desestimula el consumo y la producción junto con la inversión internacional, causando pues un gran impacto al comercio internacional. Ahora, pues ya después de hablar de este sistema de cambio fijo, le voy a dar paso a Mauricio, que nos va a hablar sobre el sistema de cambio flotante. Adelante, Mauricio, y muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Otero. Este es un video educativo para la Universidad EAN, para la asignatura de Análisis del Entorno Económico Global. Hoy vamos a conversar de dos temas. Uno es la unión monetaria, el otro es la tasa flotante o flexible. En el caso de la unión monetaria, eh, la mejor forma de explicarlo es a través de un ejemplo. El caso de la Unión Europea es uno de los más grandes eventos económicos de la historia reciente de la humanidad en cuanto a unión monetaria. Se dio en 1999. Básicamente atiende tres razones fundamentales: generar una mayor eh, o un mayor grado de integración en una comunidad o un clúster económico, eh, garantizar la libertad de movimiento de capitales entre los miembros de este clúster económico y dar estabilidad
política a Europa. En este caso, pues con el Tratado de Maastricht se establecieron las reglas de juego para generar precisamente esta imagen de cooperación que evitaría y ha evitado guerras por motivos económicos, lo cual había sido una historia continua en el caso de Europa a través de la historia. Desde luego, pues esto se da a través de la unión de 17 bancos centrales que gobiernan todas las decisiones económicas europeas, en especial en lo referente o en materia de estabilidad de precios. Para muestra de ella esta gráfica, donde pues, se puede observar que del 99 al 2009 hay un salto importante con algunos picos hacia arriba o hacia abajo en materia de PIB y pues lo cual demuestra precisamente el éxito de generar ese clúster económico europeo. Para el caso del sistema cambiario flotante o flexible, es importante entender que dentro de las diferentes categorías o modalidades de tipos de cambio, el flexible o el flotante es aquel que está completamente abierto y dominado específicamente por la oferta y la demanda de la divisa o del cambio de la divisa en este tipo o en este modelo de cambiario, pues no hay ningún tipo de intervención de los bancos centrales en cuanto a generar una regulación del precio y básicamente lo que hay es un comportamiento sujeto a oferta-demanda, supervisado, monitoreado, calculado, porque en este caso la superintendencia financiera que toma el valor de las transacciones del mercado y al calcularla, pues ya emite al siguiente día el valor pues de la TRM para el caso de Colombia. Este es un modelo que permite, digamos, que varias circunstancias positivas en términos de materia económica, porque pues lo primero es que no hay ningún tipo de afectación en las reservas internacionales. Esta fluctuación hace que de alguna forma eh, las exportaciones sean más competitivas, que las economías puedan situarse en niveles en donde sus productos puedan hacerse competitivos de cara a cada uno de los mercados y pues en la medida en que están transaccionando más o menos eh, bienes y servicios, pues así mismo hay un cambio que representa esa cantidad de bienes y servicios dispuestas en el mercado que pues al final son las que determinan el valor de la moneda en relación a otra. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Bueno, continuando con los regímenes cambiarios fijos, tenemos entonces la dolarización. La dolarización es otro de los sistemas que busca mantener los tipos de cambio fijos y evitar las crisis monetarias en los países. Esto puede ocurrir de manera espontánea o puede ocurrir porque es una política que se define en el país y ocurre básicamente porque los habitantes de ese país comienzan a asumir el dólar como la moneda oficial o la usan en conjunto con la moneda nacional. Se ha considerado que este es un régimen que protege el crecimiento de la economía, la prosperidad de un país, lo ven como una defensa ante la inflación, a que se pueda disparar de manera inesperada la inflación o se deprecie la moneda nacional. En Latinoamérica específicamente, los sistemas cambiarios de dolarización se conocen, por ejemplo, algunos de manera espontánea como en Venezuela o Argentina, en donde no ha sido una política oficial, pero los nacionales de estos dos países comienzan a usar el dólar como la moneda oficial. Pero países como Panamá, El Salvador y Ecuador sí han adoptado el régimen cambiario oficial de la dolarización y esto ocurrió entre los años 1900 y 2000 en estos tres países. Para este caso, entonces, es la Reserva Federal quien rige la política monetaria de los países que usan el dólar como su moneda nacional y ellos deben alinear sus ciclos económicos
a los ciclos, pues en este caso de un país como Estados Unidos y a lo que estipule la Reserva Federal para ser acogidos bajo sus políticas. Otro de los sistemas cambiarios que se denominan como fijos es el sistema de bandas móviles. También se conoce como zonas objetivos de tasa de cambio y en el fondo puede dar una idea como si tuvieran algún grado de flexibilidad, pero eliminan esa especulación desestabilizadora de la tasa de cambio. Básicamente consiste en definir una tasa de cambio dentro de una banda que permite mover por encima o por debajo esa tasa de cambio y que puede ir fluctuando. Requiere ajustes muy precisos y algunos países que la han adoptado finalmente terminan aboliéndola porque termina siendo pues muy volátil y depende de muchos factores de la economía para que se pueda estabilizar. Específicamente en Colombia, este régimen cambiario estuvo vigente a finales de los años 90, específicamente entre el 94 y el 99. Precisamente porque se venía de mucha inestabilidad de los 80s, de la tasa cambiaria, y esto buscaba estabilizarlo un poco. Sin embargo, se llegó a un punto en el que tuvo que hacerse ajustes diarios dentro de la banda y posteriormente año a año, incluso cada vez más ampliar la banda. Entonces, finalmente se abolió el sistema a finales de los 90. Damos paso a escuchar a Iván, que nos va a hablar de un sistema de régimen cambiario un poco más flexible. Bien, gracias Luisa. Pues el día de hoy yo también vengo a hablar sobre los sistemas de tipo de cambio fijo pero ajustable, y es un régimen cambiario que se usó hace algunas décadas en Colombia, que básicamente consistía en que el gobierno fija una tasa de cambio. eh, Desde el punto de vista teórico permite que fluctúe con base en las fuerzas del mercado, pero no se compromete a no intervenir en cualquier momento. Entonces, un claro ejemplo es que en el año 67, por ahí, Colombia adoptó ese sistema cambiario que en teoría debería dejar que fluctuara de acuerdo a las fuerzas del mercado, pero en esa época la intervino diariamente para que el Banco Central pues devaluaba en pequeñas dosis diarias la moneda con el objetivo de empujar la competitividad de los sectores exportadores. Entonces, al devaluar la moneda, el valor de las reservas internacionales expresada pues en pesos aumentaba, y el sistema de la época, porque el sistema de la época les exigía un incremento de utilidades del Banco Central. Entonces, con base en esta devaluación, podían aumentar el monto de las reservas y así empujar el sector exportador. En conclusión, hemos presentado pues todos los sistemas cambiarios disponibles, tanto fijos como flexibles, y con esto cerramos nuestra presentación. Espero que sea de su agrado y de su interés. Muchas gracias.